Hotel Saratoga, la tragedia como síntoma de un país. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Aunque en medio de ese escenario sobrecogedor, los paniguados del castrismo no pueden resistir la tentación de recurrir una vez más al triunfalismo que les caracteriza. Desde la mañana final del pasado viernes, el interés de los habaneros y de los cubanos en general se centró en la terrible explosión que destruyó el céntrico Hotel Saratoga y ocasionó daños apreciables en inmuebles aledaños. De inmediato la prensa independiente y las redes sociales se hicieron eco del lamentable suceso y divulgaron minuto a minuto cada nueva faceta que se iba descubriendo. No podemos decir lo mismo de la prensa oficialista. Como es de costumbre, los plumíferos y cotorrones al servicio del régimen tardaron casi una hora en comenzar a informar sobre lo que estaba sucediendo y ya sabía media Habana. Al parecer, el burocratismo departamento ideológico del Comité Central, que es quien determina qué pueden decir los órganos masivos del régimen y cómo deben hacerlo, tarda demasiado en tomar decisiones o recibir el imprescindible imprimatur de alta jerarquía. El que sí reaccionó con razonable rapidez, cosa lógica, pues se supone que no debe esperar permiso de nadie para desplegar alguna de sus actualizaciones, fue el presidente electo por 605 compatriotas, el títere castrista Miguel Díaz-Canel. Se presentó con sus correspondientes comitivas en el lugar del siniestro. Después lo hizo en los hospitales Hermanos Amijeras y Carlos García, donde estaban siendo atendidos las decenas de personas lesionadas. Los paniguados del oficialismo no perdieron la oportunidad de entonar loas sobre la rápida presentación del mandamás de turno en el lugar de los hechos, pero yo les recomendaría a ellos y al departamento ideológico que los manda tener un poquito más de moderación. Tantas idas y venidas del primer secretario del Partido Único y presidente obligan a hacer asociaciones de idea nada recomendables, nos hacen pensar que es una persona que tiene algo que hacerse perdonar. Además, el señor Miguel Díaz-Canel, en lugar de limitarse a expresar su interés por los siniestrados e impartir instrucciones para la mejor y más rápida neutralización de los efectos adversos de la explosión, no perdió la oportunidad de arremeter una vez más contra la prensa alternativa cubana, única que en verdad merece ese nombre. Él dijo, ante el suceso, sitios contrarrevolucionarios empezaron a especular con el tema de que si era un atentado terrorista. Considero que, al hacer esas manifestaciones, el mandamás fue tremendamente injusto. Creo que, en realidad, y aunque no exterioriza sus pensamientos, debió sentirse agradecido a los autores de las especulaciones. Me explico, la tremenda magnitud de la explosión, las decenas de muertos y heridos, los cuantiosos daños que ella ocasionó, determinan que resulte menos absurdo atribuir la catástrofe a un criminal atentado terrorista que constatar la pasmosa realidad que todas esas tremendas calamidades es fruto de un accidente monstruoso cuya ocurrencia es difícil de imaginar en un país civilizado. Porque sí, eso es lo que indican las distintas facetas de esta tragedia. Todo surge del trasiego de una sustancia peligrosa y harto inflamable, como es el metano. Esto en un lugar en el que ello no resulta imprescindible, pues hay un servicio de gas manufacturado, el llamado de la calle. Se habla de un salidero. ¿Por qué se usaba una manguera deteriorada? Se dice que esta fuga fue descubierta por un cocinero. ¿Acaso no existían detectores idóneos para descubrir la pérdida? ¿Era necesario acaso confiar en el olfato de una persona? Pero la sarta de imprudencia se alarga. ¿Fue esa la primera ocasión en la que se olió el gas o ya esto se había detectado en otro lugar? Pero los tripulantes del camión cisterna, con alegría irresponsable, continuaron el suministro del metano en otros sitios, y la presencia del cocinero se debía a que el trasiego se realizaba mientras él estaba trabajando, o sea, cuando los fogones permanecían encendidos. Nada, lo dicho, la sarta de imprudencias, de groseras violaciones de las reglas de seguridad más elementales y hasta de las más simples de sentido común es interminable. Constituyen muestras irrebatibles de la inmensa catástrofe del funesto socialismo que se ha entronizado en todos los aspectos de nuestra vida nacional. Se trata de un régimen que funciona como una especie de rey Midas, pero a la inversa. Aún en medio de este escenario sobrecogedor, los paniguados del castrismo no pueden resistir la tentación
de recurrir una vez más al triunfalismo que los caracteriza. El Grama se hace eco de las declaraciones del títere castrista. Hemos tenido una respuesta muy rápida de todo el personal de salud, como también de los equipos de rescate. Y concluía el jefe de Estado: sacaremos las experiencias, evaluaremos los daños y nos recuperaremos, como siempre. Por su parte, los redactores del noticiero de televisión del mediodía, al informar sobre la atención dada a los menores accidentados, comenzaron con una ridícula frase hechas del castrismo: porque en Cuba no hay nada más importante que un niño. Como es lógico, la tragedia ha dado lugar a numerosas muestras de solidaridad de todo el mundo, pero incluso en la cobertura de ese aspecto de la información se transparenta el torpe sectarismo que es consecuencial al aparato propagandístico del régimen. En lugar de un apoyo nacido de sentimientos humanos universales, se trasluce una aparente identidad entre socialista y sus compinches. Es así que, desde la misma tarde, los órganos de agitación y propaganda de la dictadura mencionaron una y otra vez los mensajes llegados desde Venezuela, Bolivia, El Alba, Honduras, México, España o Rusia. Porque sí, en definitiva, la brutal invasión de Putin a Ucrania es a los ojos del castrismo un pecadillo venial, pero por supuesto que ni una sola palabra sobre lo declarado por representantes de nuestros más cercanos vecinos del norte. Mientras tanto, el títere castrista Díaz-Canel dispara un boomerang ante el presidente de México. Un presidente debe evitar siempre poner el foco en un error y un hierro, incluso ajeno, jamás debe intentar superarse con un horror. El títere castrista Díaz-Canel carece de reflejos políticos, cortesía diplomática y educación formal, como acaba de evidenciar en una ceremonia en La Habana, donde volvió a tensionar absurdamente un encuentro con un huésped, el mandatario Andrés Manuel López Obrador, recordado el lío que montó el cubano con una alusión a la canción Patria y Vida en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Americanos Caribeños, CELAC. Un presidente debe evitar siempre poner un foco en un error, en un hierro, incluso ajeno, jamás debe intentar superarse con un boomerang. Si el periodista Arancibia cometió un desliz involuntario, un presidente jamás debe reprenderlo en público, sino esperar a que pasen unos días y darle un toque de atención con cordialidad y argumentos, indagando previamente quién o quiénes escribieron y revisaron el texto. ¿Acaso revisó el ideólogo Rogelio Polanco el texto leído por Froilán? ¿Tuvo la oficina de prensa de Díaz-Canel participación en el guión, que debió pasar la prueba del Departamento Ideológico de la Contrainteligencia? El responsable del ICRT de la transmisión desde el Palacio de la Revolución pudo chequear acaso el contenido de la locución. La visita de AMLO ocurrió en uno de los peores momentos para Cuba, y una obligación de su presidente es que no haya el más mínimo fallo, teniendo en cuenta la coyuntura regional y el complicado papel de equilibrista que asume el visitante. Entre sus obligaciones de alguacil migratorio a sueldo de Estados Unidos y su necesidad de hacer gestos hacia la orilla izquierda de la coalición gobernante morena, en ningún caso un estadista debe reaccionar como un marido defendiendo a su esposa, porque atribuir la inexistente condición de primera dama no es insultante, solo una inexactitud leve, pero elevada noticia por la impetuosa del mandatario, que debería aprender a canalizar mejor sus energías. Algún resorte activa el presidente López Obrador en su homólogo cubano, que ya generó otra situación absurda en la cumbre de la CELAC, cuando picó el anzuelo el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, elogiando la multipremiada canción Patria y Vida. Cuba necesita reposo y serenidad, porque Estruendos está saturada, y si el presidente Díaz-Canel insiste en actuar como pirómano, acabará abrazado por el fuego que aviva con su galopante incomunicación, fruto de carecer una estrategia política. Que descanse en paz periodística Froilán Arancibia, que recordará la escena como una de las peores de su vida profesional, y ya estarán siendo el frío de cobardes y arribistas, desconocedores de la sana práctica de Oxford y Cambridge, que jamás tiran a un remero por la borda, aunque pierdan la clásica regata, y sobre todo, gozosos aspirantes a ocupar el puesto del apartado, cuando solo significaría que su cabeza sería la próxima en ser cortada, en ese eterno vendaval de la empresa consolidada de otras tareas revolucionarias, la eficiente y singular Ecotra.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, no se pierdan las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.